Muy buenas noches, buenas tardes. Para mí es de nuevo un placer poder estar con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Hoy llegamos al final del capítulo 10 y acompañamos a nuestro Señor Jesucristo atravesando la ciudad de Jericó, que vemos ahí detrás de mí en una foto más bien moderna, la ciudad de las palmeras, una ciudad oasis que se considera como una de las ciudades más antiguas del mundo entero. La historia que vemos hoy va en el contexto de nuestro movimiento del Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Había bajado con sus discípulos ya todo el camino, muy probablemente a lo largo del río de Jordán, viniendo de Galilea, y ahora está llegando a la ciudad de Jericó, la última ciudad importante antes de llegar a Jerusalén. Allí, sin lugar a duda, Jesús y sus discípulos y todos los que le acompañan, porque le acompañaba mucha gente, habían tomado un tiempo para refrescarse porque la ciudad invitaba para eso. Como acabo de decir y como vemos en el trasfondo, es la ciudad de las palmeras, una ciudad bellísima con fuentes, con sitios donde sentarse a la sombra, porque estamos en el Valle del Jordán y en esa zona, pues ya incluso en la época del año que ahora le tocaba viajar a Jesucristo, estamos hablando de marzo, tal vez finales de marzo, esa ciudad ya podía ofrecer para el viajero pues un descanso del calor que ya reinaba en la zona. Y luego faltaba subir la cuesta, estos 1.300 metros de desnivel desde uno de los puntos más bajos, el Valle del Jordán, sobre la faz de la tierra, para subir a la ciudad de Jerusalén, que está situado a casi 1.000 metros por encima del nivel del mar. Pues ante esta última cuesta que queda todavía y que iba a empezar la última semana en la vida de Jesucristo antes de su crucifixión, vamos a empezar con la historia. Es la historia de la sanación de un ciego que iba a ser muy famoso. Voy a leer del Evangelio de Marcos, del capítulo 10, los versículos 46 hasta el 52. Marcos capítulo 10, 46 al 52. Dice así la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos por esta porción de la Escritura que nos presenta a Bartimeo, uno de los personajes más destacados
en este evangelio, que le conocemos incluso con su nombre. Y te damos las gracias por este ejemplo que nos enseña tantas cosas también sobre nosotros y sobre lo que es la fe y tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien estos versículos. Ilumínanos por tu Espíritu Santo para que entendamos lo que nos quieres decir en este momento. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Sin lugar a duda, como acabo de decir, estamos ante uno de los personajes más importantes del Evangelio, y lo digo así simplemente porque es una de las pocas personas de las cuales sabemos incluso sus nombres. Normalmente Jesús o en los Evangelios simplemente se dice que Jesús sanaba a alguien, y raras veces, y esto es una de las excepciones, nos enteramos de cómo esas personas se llamaban. Bartimeo, un nombre arameo. Bar significa el hijo, y es el hijo de Timeo, como el mismo Lucas en su evangelio nos aclara. ¿Por qué pasan por la ciudad de Jericó? Bueno, por una razón muy sencilla, porque les tocaba en el camino. Bajando el valle del Jordán, como acaba de decir, era la última estación antes de subir a Jerusalén. Pero había otra razón, porque están emprendiendo ese camino a Jerusalén. Y la razón es que ningún profeta puede morir fuera de la ciudad de Jerusalén. Es una palabra de Jesucristo mismo. Dice en el versículo 33 del Evangelio de Lucas: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Pues obviamente Jesús aplica esa palabra a sí mismo y sabe perfectamente de que está ya en el último tramo de su ministerio antes de morir finalmente en la cruz y resucitar. Este acontecimiento tiene, aparte de que es una descripción de que cómo llegó Jesús a Jerusalén, tiene un significado para identificar el Mesías. No hay que olvidar lo que dije muy al inicio de esa exposición, de esa serie de la exposición del Evangelio de Marcos. No hay que olvidar nunca que Jesús no hace los milagros porque sí, porque ahora se siente con ganas de hacer un milagro. No, sus milagros hablan, sus milagros son símiles, son explicaciones de una verdad espiritual. Y quiero citar dos versículos de Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El abrir la vista de un ciego es una de las señales del Mesías. Y sus milagros, por lo tanto, tienen este mensaje. Jesús no solamente sana físicamente a alguna que otra persona que está ciega, sino, sobre todo, Él nos sana a nosotros, a ti y a mí, de nuestra ceguera espiritual. Otra palabra que viene también del profeta Isaías define ese ministerio de Jesucristo. En aquel tiempo, hablando del tiempo del Mesías, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto es una cita que viene de Isaías capítulo 29, versículo 17. Y esto lo que vemos ahora
se ha cumplido en Jesucristo. Es exactamente lo que él dijo en su momento, y estoy seguro que nos acordamos, en la sinagoga de la ciudad donde él pasó una buena parte de su vida, en Nazaret. Dice en el capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y luego, después de leer todo esto, Jesucristo añade, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los tiempos del Mesías han llegado y este milagro, uno de los últimos que él iba a hacer, deja de nuevo claro que él ha venido para abrir los ojos a aquellos que están espiritualmente hablando ciego. Ahora vamos a seguir un poco cómo se desarrolla esta historia. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, esa ciudad tan antigua que se menciona en la Biblia ya prácticamente en los primeros libros, la historia muy famosa de la conquista de la ciudad de Jericó. Es esa ciudad que vio ese milagro, la primera ciudad que los israelitas conquistan al entrar en el país prometido. Ciudad milenaria, que dicen que allí pues vive gente desde que hay memoria de la humanidad. Una de las ciudades, juntamente con Jerusalén y juntamente con Damasco, más antiguas del mundo. Allí en Jericó le espera Bartimeo. Dice, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esto sería la salida que ya va hacia Jerusalén. Es lógico porque una persona ciega en aquel entonces no podía contar con ayudas sociales, no había lo que hay, por ejemplo, en España, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que facilitan apoyo y trabajo a personas con problemas de vista. No había tal cosa en aquel entonces, no había seguridad social, no había fondos destinados a ayudar a gente con ese tipo de minusvalías. Entonces, una persona ciega, si no tenía propia familia que le apoyaba, y obviamente en este caso no era así, pues estaba condenada a mendigar, estaba condenada a esperar que otras personas dejaran caer pues algunos centavos, para hablarlo un poco en nuestro idioma de hoy, para que por lo menos no tuvieran que morir de hambre. Bartimeo, el hijo de Timeo, y él aquí dice que está ciego. Era una personalidad bien conocida. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice Bartimeo el ciego. O sea, obviamente no era un ciego cualquiera, sino era un personaje conocido en Jericó. Y esto es muy probablemente la razón por la cual Jesús le escoge. No escoge a cualquiera, sino escoge un ciego notorio. Una persona que se conoce en toda la ciudad, el ciego, Bartimeo. Esto era el apodo que le quedaba posiblemente desde su propio nacimiento. Este Bartimeo oye que Jesús está llegando, como dice el inicio del versículo 47. Tampoco nos extraña porque al no tener vista, al carecer de vista, una persona ciega obviamente es capaz de escuchar muy bien. Eso se desarrolla de una forma particularmente especial.
Ahora, este hombre nos sorprende en más que una ocasión. O sea, cuando él se da cuenta que viene Jesús, porque posiblemente, literalmente, había corrido la voz, la gente gritaba que viene Jesús, que viene Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en su camino bajando desde Galilea le había seguido una gran multitud. Aquí el texto dice, bueno, una gran multitud que se multiplicaría aún más en la ciudad de Jericó. No solamente eran los 12, ahora esto era casi como una excursión popular. Había mucha gente que le seguía y esto, incluso para una persona ciega, era imposible no enterarse de ello. Pero lo que nos sorprende realmente es el conocimiento de este hombre, porque se dirige Bartimeo a Jesús con su título, para decirlo así, oficial. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, esto era el título del Mesías. Nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, en los versículos 5 a 6, he aquí que vienen días, dice Yahvé, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé nuestra justicia. O sea, este hijo de David, como dice el versículo 5, será Yahvé nuestra justicia. Y esto realmente, supongo yo, debe de haber rondado por la cabeza de Bartimeo. No hay que subestimar la capacidad de cualquier judío, aunque fuera ciego, de recordar cosas. Indudablemente este ciego también se había situado cuando era el momento en las afueras de las sinagogas para escuchar lo que se dijo dentro. Indudablemente Bartimeo era familiarizado con estas promesas. Hijo de David. Usando este título, este ciego ve más que las autoridades religiosas de su tiempo. Él ve lo que otros no ven. Y es curioso que otra vez una persona ciega ve este hecho de que Jesús es no solamente el Mesías, sino que además es el Señor, es el cumplimiento de las promesas de David, lo ve más claro que nadie. Esto siempre me recuerda al viejo dicho español que no hay persona más ciega que aquella que no quiere ver. Pues los líderes del pueblo, los fariseos, los saduceos, los que estaban colaborando con Roma, ellos no querían ver y para ellos Jesús era simplemente una molestia. Pero todavía no ha terminado con su grito. Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no pide justicia, él pide misericordia. Sabe que no merece nada. Ni siquiera él alega que llevaba muchos años y que en su opinión ahora se ha merecido algo más que esa vida de miseria. No, él dice, ten misericordia de mí. La misericordia cuando llega a una vida, habla de algo que uno no se ha ganado, no se ha currado, no hay derecho a ello. Tampoco este ciego delante de Dios tiene derecho a nada. Es ciego, aunque no espiritualmente. Ahora, paramos aquí un momento y pensamos en esos ciegos que son la gran mayoría de la gente que puebla nuestras tierras, nuestros países, nuestros alrededores, que son aquellos que son ciegos espiritualmente.
Y nos planteamos la pregunta, ¿por qué son los hombres tan resistentes a la hora de buscar a Jesucristo? Seguramente había más gente en la ciudad de Jericó que necesitaba ayuda. No me cabe ni la menor duda, pero es él, para decirlo así, que se lleva la palma, el que más grita, el que más intenta buscar a Jesús. No tenemos registro de otras personas en ese sentido. ¿Por qué los hombres son tan resistentes? ¿Por qué los hombres con tanta facilidad rechazan lo que Dios les quiere dar? Y la respuesta es sencilla. Porque no están bien convencidos de sus pecados. Siempre queda aquel pensamiento en el ser humano, bueno, al final no son tan malos como los demás. Y yo tengo también derecho a ciertas cosas. Y si todo el mundo fuera como yo, pues este mundo no estaría tan mal como está ahora. Bueno, ese tipo de pensamiento es tan común, sí. No nos consideramos los más guapos ni los más espirituales, pero algo nos queda, algo sí que tenemos derecho a ello. Esto es el pensamiento del hombre natural, como se suele decir. El que realmente se da cuenta de su situación real delante de Dios se da cuenta de una cosa, y esto es que delante de Dios no tengo absolutamente ningún derecho a nada. No estoy en una posición para exigir cosas de Dios. Dios no tiene que darme absolutamente nada. Y por esa razón, y estoy seguro que ese hombre Bartimeo había, como se suele decir, reflexionado teológicamente ese tema, llega a la conclusión, efectivamente, no tengo derecho ni siquiera de levantar mi voz y pedir algo a este hombre, que es más que un hombre, que es el Mesías. Ahora, cuando el hombre llega a tener la convicción de su propia culpa, de poder reconocer que realmente delante de Dios no puedo exigir nada, no puede descansar hasta que reciba paz y perdón de Cristo. Ten misericordia de mí. Sí, tiene que ver con la vista, pero ese hombre, estoy seguro, intuye que hay más que esto. Y así, si miramos nuestra propia vida, posiblemente podríamos llegar a la misma conclusión para nosotros. Antes de que el Señor, en su inmensa gracia, nos ha abierto los ojos, realmente no comprendimos nada. Yo recuerdo en mi propia vida cuando yo, bueno, por algunos deberes que nos mandaron en el colegio, tenía que abrir la Biblia para buscar, creo que la historia de Adán y Eva, incluso me costaba encontrarla, fíjate, pues leyendo esto es que no entendí nada. Buscaba en otro sitio, tampoco entendí. Realmente esto para mí era como polaco al revés, era simplemente un libro literalmente con 7 sellos. Y es exactamente lo que Pablo nos expone en Romanos capítulo 3, hablando de nuestra ceguera espiritual. No nos enteramos, ni siquiera buscamos a Dios. Esto realmente es lo trágico de la existencia humana. El Señor tiene el poder, no solamente de sanar, sino lo que es aún más importante, el poder de abrir los ojos a los ciegos, a los que espiritualmente están ciegos. Pablo escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en los versículos 3 a 4, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 a 4. Dice lo siguiente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierdan está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es nuestra situación como personas no regeneradas, como personas que aún no han conocido a Cristo. Somos ciegos completamente, más ciegos que un murciélago. ¿Por qué? Porque Satanás hace todo lo posible para cegarnos la vista. Y aquí tenemos el ejemplo, después de esa historia con el éxito que había, un milagro, que una persona fue sanada, pues solamente unos pocos días después, la multitud en Jerusalén exigiría la muerte de la misma persona que obró ese milagro. Es imposible estar más ciego que esto. El crucifícale iba a ser la respuesta a la consecuencia de la ceguera humana. Ahora, no solamente el ciego nos sorprende con su atrevimiento, pegando gritos, que en cualquier sociedad siempre se considera algo malo, mal estilo, mala educación, pues él grita a más no poder. Y por lo tanto, en el versículo 48, pues ya viene el jarrón de agua fría. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Cállate tú, quédate ahí en tu sitio. O sea, ellos no querían que ese hombre molestase de tal manera. Era un molesto, un pesado que realmente no debería haberse comportado de esta manera. Pero no era de esas personas que se conformaba con un no. Dice que él clamaba mucho más. O sea, increíble. O sea, más que intentan callarle la boca, pues más grita. Y en ese sentido, pues tiene una calidad que realmente es muy interesante porque le convierte, para decirlo así, en el representante de todas las personas que quieren venir a Cristo, porque Cristo les ha abierto ya los corazones para querer venir, porque ya hemos escuchado que el hombre natural ni siquiera quiere venir, pero él quiere venir, pues ya había esa obra previa, pero enseguida están los de alrededor que dicen, cállate, tú quédate en tu sitio que le corresponde. Representa, por lo tanto, a los hombres que quieren venir a Cristo, pero los suyos les ponen pegas por todos los lados. Bueno, por cierto, buena tradición tenemos, como los discípulos que querían apartar a los niños y a sus padres de Jesucristo. Hemos visto un par de episodios en ese sentido. Pero él que busca hallará, y este ciego iba a hallar. Esto ilustra lo que tenemos en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, aunque fuera ciego y paralítico, que este hombre no lo era. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Déjame simplemente decirte también en este momento, si por si acaso me escuchas, no sé, en directo por Facebook o luego más tarde en la tranquilidad de tu cuarto, tal vez buscando esa predicación en mi archivo. Déjame decirte una cosa. Si tú quieres venir a Cristo, puedes estar feliz porque obviamente Cristo ya ha hecho una obra previa en tu corazón. Si sientes ahora ese deseo, ese ímpetu de acercarte a Cristo, pues feliz tú porque eso significa que Cristo está interesado en ti. Y si esto es así, no dejes que nadie
Subrayo, que nadie se interponga en tu camino, porque esto es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Buscar a Cristo, hallarle y recibir perdón y vida eterna de Él. Lo importante es que no te dejes desviar de tu camino. Piensen los demás lo que piensen, y a este hombre le da completamente igual. Ahora es tiempo de salvación, porque Jesucristo está aquí. Por cierto, ahora en ese momento, igual que hace 2000 años, la puerta de la ciudad de Jericó. Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé cuántas veces ese hombre habrá gritado esto. Entonces, dice el texto, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, y ahora cambia el mensaje, el cállate cambia ahora, ten confianza, levántate, te llama. Jesucristo detiene su marcha. Esto aquí en el texto Marcos lo subraya. Fantástico. El que creó el universo, los cielos y la tierra y todas las personas, el que creó todo, se para en su camino para escuchar a un mendigo. Imagínate esto. Y lo ha hecho contigo y conmigo. Jesús tenía tiempo para buscarte a ti, tenía tiempo para buscarme a mí. Es un ejemplo de la compasión y de la bondad de nuestro Señor. Tiene planes tan importantes, nada menos que la redención, la única vía de salvarnos. Para eso Él ha venido, para eso ahora está en camino a Jerusalén, pero tiene tiempo para pararse ahora, para buscar a ese hombre. Tan importantes, querido hermano, querida hermana, somos en los ojos del Señor. Alguien ha dicho, Él pararía la tierra en su camino alrededor del sol si hiciese falta para salvar al más pequeño e insignificante de sus elegidos. Y estoy plenamente convencido de que es así. Ha hecho aún más. Cuando Él exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sol oscureció. Y cuando Él muere en la cruz, la tierra tiembla. Parece que la creación deja de respirar por un momento. Y esto lo hizo por ti y eso lo hizo por mí. Esto lo hizo para salvarnos, para que recobremos la vista. Al que a mí viene, no le echo fuera. Se ha fijado en ti, se ha fijado en mí, se ha fijado en millones y millones de personas desde aquellos tiempos para atraerles a su reino. Es impresionante lo que tenemos aquí. En cualquier momento Jesucristo controla la situación. No se deja dominar por las circunstancias. No mira el reloj para decirlo así, dice, vale, pues mira, te tengo exactamente 2 minutos. A ver, ¿qué quieres de mí? No, es que parece que Jesús había venido a Jericó justamente para encontrarse con ese ciego. Y de hecho fue así, entre otras cosas. El mensaje que los seguidores de Cristo le dan ahora es distinto. Ahora, ten confianza, levántate, te llama, hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay casos perdidos. El Señor nunca desengañará a una persona que confía en Él. Y si estás ahora en una situación
tremendamente tensa, si tienes problemas, si realmente te sientes oprimida por los problemas que te vienen encima, pues que sepas una cosa, que el Señor lo controla todo y no te va a dejar en la cuneta. Ten confianza. Esto era el mensaje que este ciego recibe de parte de aquellos que estaban alrededor. Ten confianza. Un mensaje para ti ahora, ¿qué te parece? Luego la cosa sigue. Levántate, te llama. No te quedes ahí sin moverte. Es el Señor quien te llama, por lo tanto, no te quedes ahí en tu rincón. Si Él te llama, respóndele. Vete al encuentro, que estás ciego, bueno, el Señor lo resolverá, pero ponte en camino y si hace falta, apóyate en otros. Ante tu problema no te quedes pasivo. Da pasos firmes en tu encuentro con el Señor. El ciego, sin lugar a duda, Bartimeo, habrá obedecido de forma inmediata. Él no se quedaba allí esperando otra cosa. Y lo vemos porque él deja su abrigo. Esto era posiblemente la única cosa que él tenía. Ese abrigo le daba cobijo en las noches frías, a veces también en esa zona. Le daba por lo menos un poco de este sentido de hogar. Este abrigo era de hecho su hogar. Lo deja allí. Ya no tiene importancia. Lo único que es importante es que tengo que llegar a Jesús. Viene Jesucristo. Y lo más importante en la vida de una persona, si él viene, es dejar todo atrás y concentrarse en lo más importante. Si hay cosas que te impiden, déjalas atrás, como este ciego su abrigo. Este abrigo tuyo, que podría ser un impedimento para ti, pues déjalo atrás si hace falta. No confíes en lo que hasta este momento era una de las cosas más importantes para ti. Si eso es un impedimento, ven a Cristo lo antes posible. Encuéntrate con tu Señor. Versículo 51, ya entabla Jesucristo una conversación directa con ese hombre, con Bartimeo. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, la misma pregunta Jesús hizo poco antes, en el versículo 36, a Jacobo y a Juan, ¿qué queréis que os haga? Ahora, ¿cuál era la diferencia? Pues como hemos visto, Jacobo y Juan pues piden cosas, los mejores sitios en el reino de Dios para ellos. Era una petición sumamente egoísta. Aquí la pregunta es, el ciego, dije, maestro, que recobre la vista. Él quiere ver, no quiere mandar. Lo que él quiere es ver. La respuesta le honra. No pide cosas irracionales, porque un ciego, ¿qué va a querer tener? Pues la posibilidad de ver. Y creo que esto es bien entendible. ¿El Señor tiene que saberlo? No, porque lo sabía antes. Lo sabía perfectamente. Él sabe lo que queremos antes de pedirle, pero Él lo quiere escuchar de nuestra boca. Raboni le dice en el original maestro, que es un título de gran honor, que recobre la vista. Es sorprendente lo que este hombre había entendido ya de Jesús. Dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado.
y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vale la pena considerar esto un poco más detenidamente. Es la fe de un hombre ciego, pero no una fe ciega. Había oído de él, conocía las escrituras, sabía que este hombre, entre comillas, cumplió los requisitos del Mesías y sabía aplicar la escritura correctamente. De paso, esa historia también nos ayuda a entender cómo deberíamos orar. Y tengo aquí 3 puntos muy sencillos. Con determinación y perseverancia, ya lo hemos visto, a ese hombre nadie le callaba la boca. Constantemente llamándole a Jesucristo por ayuda. Allí tenemos el ejemplo de la viuda y del juez. Si la Biblia nos anima por una cosa es insistir en la oración, no dejarnos intimidar, no dejarnos desanimar. Y una cosa está clara, si nos ponemos a orar, impedimentos van a surgir. Al inicio, Bartimeo recibió poco ánimo de su entorno, al contrario, pero no le importaba hacer el ridículo y llamar y volver a llamar al Señor. Número 1, en la oración, determinación y perseverancia. Número 2, ora con palabras claras y explícitas. Él sabía lo que quería y así de claro lo dijo al Señor. Y estaba de acuerdo con la voluntad del Señor. Si tienes un problema, díselo a Él, sin dar vueltas y sin rodeos. Y tampoco tienes que buscar palabras particularmente bonitas. Simplemente dice lo que hay. Y en tercer lugar, orar con fe. Él entendió, Él es el Mesías y se convierte en el ejemplo de una fe profunda. Vio la realidad de Dios incluso antes de poder ver, porque dice en Hebreos capítulo 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, una persona ciega puede tener fe, por supuesto. Los resultados de la sanación también, y es lo último que vamos a considerar, enseguida recobró la vista. Es inmediata, como si todo lo que tuviese delante de los ojos en un momento se le quitaba. Y así fue. Y así fue en la vida de muchos de nosotros. Pero luego dice, y seguía a Jesús en el camino, ni siquiera volvió a casa, posiblemente no tenía casa. Y él sabe, ahora mi sitio está al lado de Jesucristo. Nadie puede seguir a Cristo ciegamente porque antes nos hace falta que Cristo nos abra los ojos. Y esa necesidad de que Cristo nos abra los ojos es mucho más grande que la necesidad que tenía aquel hombre. Por gratitud le sigue a Cristo. Dice en el texto paralelo de Lucas que él glorificó a Dios. Creo que ese hombre llegó a ser un hombre importante en la iglesia primitiva. Tal vez por alguna razón Dios lo tenía en sus planes de no seguir su historia, pero obviamente él estaba decidido a estar con él. Es uno de los pocos que el Señor salvó, que se les menciona por su nombre. Y qué buen ejemplo de gratitud hacia el Señor. Dedicó sus ojos, toda su vida, a partir de ese momento al Señor. El amor acompañado de gratitud es el secreto de la obediencia a nuestro Señor. Porque a Él le debemos el perdón, la paz y la esperanza que tenemos. ¿Qué tal con tu gratitud? ¿No es cierto que Cristo ha hecho grandes cosas también en tu vida?
Pues, ¿qué mejor ejemplo que tenemos aquí? A seguir el ejemplo de Bartimeo, el hombre que estaba ciego, pero que ahora ve. Que Dios te bendiga y a partir del domingo que viene vamos a acompañar al Señor Jesucristo en sus últimos días antes de la crucifixión. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por esta historia de Bartimeo, ese hombre que tanto nos enseña sobre nuestra condición espiritual y también sobre cómo pedirte cosas, cómo perseverar en la oración. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escucharte bien, a tenerte a ti antes de todas las cosas. Y te pido que tú bendigas ahora a todos los que escuchan este mensaje. Haz tu obra en ellos, que la predicación de tu palabra sea una predicación efectiva por la obra de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Dios os bendiga.